cómo se desarrolla esto. Estamos grabando. Creo que tengo una duda respecto a la PEP, Dígame. que envió un archivo de repetido y me quedaba media hora de la PEP. Entonces mandé el archivo que sí era ¿cómo se llama? O sea, terminé la cuestión y después me di cuenta. Y lo mandé el ejercicio que sí iba a la casilla de respuesta de no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero lo de después. ¿Me A lo ver, pueden la revisar? casilla, disculpe, la casilla, si yo me meto a la casilla de repuesto, ¿voy a encontrar el archivo? Sí, pues, sí, 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 ahí Ya. lo mandé. Y lo mandé, me quedaba media hora todavía. Pero, a ver, espérese. Usted me dice que entonces que la respuesta que usted, le quedaba media hora todavía para Sí, es terminar su que prueba. terminé la pregunta, la uno por decirlo así, no sé, Ya, el ejercicio B, ya. mandé dos veces la A. Entonces yo terminé la prueba y después cuando estaba, o sea, lo mandé todo y cuando estaba Ujú, revisando me di ujú, cuenta que mandé dos veces la A. ya, Entonces mandé la que sí era, que era la B, a la casilla de respuestas posteriormente, dentro del ya, plazo de un día. correcto. Ya, por lo tanto, si yo fuera a mirara entonces la prueba, debería estar ese archivo. Sí. Ese archivo debería estar. Es válido entonces, ¿no? Ah, perdón. ¿Es válido? ¿Es válido? O sea, ¿me pueden Sí, revisar? por supuesto, por Ah, ya, supuesto. genial. Sí, porque está dentro del contexto de. Claro, porque tú mandaste dos veces y obviamente cuando uno vea esa pregunta va a encontrar que ese archivo va a estar repetido, Claro. ¿cierto? No es que tú hayas mandado después la prueba, sino que la mandaste dentro del horario y en ese Claro, ya contexto. cuando la terminé y mandé todas las cosas, me di cuenta Ya, cuando ya estaba entonces subido. voy a anotar acá tu situación para ver esa parte. Em, déjame buscar acá. Déjame buscar acá. Eh, 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 es la pregunta uno, ¿cierto? Sí, creo que era la La, A3. No me acuerdo A3, cuál era la. la pregunta uno, entonces, eh, revisar el archivo en, em, ya, ya cuando yo revise el archivo voy a mirar esa parte. Ok, ok, Muchas no hay gracias. ningún inconveniente. Sí, no hay problema porque lo importante, y esto ocurre para todas las evaluaciones que queden, lo más probable es que se repita nuevamente este buzón extra para mandar cosas atrasadas. Lo importante es que esté el respaldo de que tú trabajaste en el horario que corresponde y que subiste algo, digamos. O sea, si está el respaldo de que tú efectivamente subiste un archivo y después tuviste problemas, no habría ningún inconveniente. No habría inconveniente con eso. ¿Ok? Bueno, Gracias. entonces vamos a partir ahora. Esto está grabando, sí, ya. Compartir pantalla. Compartir. Ya, ahora sí. Bien. Bueno, el tema que yo iba a tratar. La próxima semana debería estar ya los resultados. A mitad de semana debería estar el resultado de la evaluación, ¿ok? Que es el plazo que está estipulado por la coordinación. Bueno, entonces voy a hablarles de este tema que vamos a comenzar a tratar como para ir cerrando la unidad de trigonometría. Ya vimos toda la parte de identidades, de aplicaciones al triángulo, las mismas definiciones. Lo que es interesante es que, al igual que las funciones de variable real que tú conoces, la función exponencial, la función logaritmo, la función cuadrática, la función valor absoluto, estas funciones trigonométricas también tienen gráfica. Y es importante manejar la gráfica de la función, saber cuál es la forma que tiene. Y esencialmente eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, la función seno es una función de variable real que a x, a un número, le asocia el seno de x. ¿Cómo debe entenderse esto? Bueno, este x va a ser un número real o va a ser la medida en grados, en radianes, de un ángulo del centro. ¿Ok? Entonces, a ese número le podemos asociar indistintamente, ya que podemos trabajar en cualquier circunferencia, podemos considerar la circunferencia, perdón, podemos considerar la circunferencia de radio 1, voy a dibujarla por acá, para que se entienda
solamente el cálculo ahí. Podemos considerar una circunferencia bien particular con R igual 1. Entonces, cuando nosotros cogemos un ángulo acá, teta, si me deja trabajar, no tengo problema, teta, ese ángulo que mide una cierta cantidad de radianes, el número, la cantidad de radianes es exactamente igual a la longitud del arco que subtiende. ¿Ok? Entonces, si tú te das un número real X, un número real, tú puedes considerar con ese número real un arco con esa longitud, partiendo de este punto. Entonces tú tienes un arco que mide esa longitud X, y al mismo tiempo tú tienes el ángulo del centro que mide esa cantidad de radianes. Entonces nosotros podemos considerar para ese arco el punto final, la segunda coordenada es seno, y la primera coordenada es coseno. ¿De qué? Del ángulo, el coseno del ángulo y por lo tanto del número. Entonces ahora tienes una función que toma números y los transforma en números. Y tengo la función seno. Entonces, como tenemos una función que toma números y lo transforma en número, podemos pensar en la gráfica de la función. ¿Y cómo hacemos la gráfica? Bueno, la gráfica la hacemos considerando algunos valores para la función seno y usando todas las propiedades del seno. ¿Cuál es la propiedad que se tiene para la función seno? Es una propiedad que es consecuencia de la definición, que es la periodicidad, que la vamos a empezar a considerar un poco más adelante. Que es la que nos va a permitir repetir la figura. Nosotros podemos considerar el dibujo de la función seno en este intervalo, en el intervalo 0,2pi. ¿Ok? Destacando los puntos importantes. Fíjate que 0,2pi coincide con en los ángulos cuando te das la vuelta completa, partiendo desde este ángulo y te das la vuelta completa, llegas entonces a ángulo 2pi o 360 grados. Entonces podemos hacer la gráfica en ese intervalo. En ese intervalo lo que va a ocurrir es ciertos valores notables de seno en 0 grados, en 0 radianes, en pi medio, en pi o 180, en 3 pi medios y en 2 pi, que nuevamente es 0. ¿Ok? Entonces tenemos ahí esos valores para seno. Entonces, lo que nosotros podemos concluir de inmediato es por la definición de la función seno, es que tenemos que el seno de x, dado un x, toma los siguientes valores. Pi medios, pi, voy a dibujar acá, 3 pi medios y 2 pi. Los valores para la función seno, esto es 0, esto es 1, 0, menos 1 y 0. O sea, la imagen de 0 es 0, la imagen de pi medios, aquí está pi medio, es 1, la imagen de pi es 0, la imagen de 3 pi medio, ahí está 3 pi medio, es menos 1, y la imagen de 2 pi es 0. ¿Ok? Entonces la curva va a pasar y la imagen de 0 es 0. Es una curva que va a conectar todos estos puntos que he dibujado en azul. ¿Ok? Entonces hay que dibujar una curva que conecta todos los puntos. Bueno, si alguien considera, yo puedo unir los puntos con líneas, no habría ningún inconveniente. Y me extiendo en esta parte, después voy a avanzar. Y esa sería la gráfica. En realidad la gráfica no es así, es un poco más curva. Y no tenemos cómo justificar de que es un poco más curva. Lo que nosotros podríamos hacer es aumentar la tabla de valores y obtener otros puntos. Por ejemplo, en pi sexto, el seno es un medio. Y en pi medios, y en pi cuarto, y en pi sexto, y en pi tercios, el seno es raíz de 3 medios. Ya habíamos encontrado esos valores antes. Este número es raíz de 3 medios. Entonces, mientras más valores del seno obtengamos, la gráfica va a ser un retrato fiel. Así que ahí tenemos el dibujo de la gráfica entre 0 y 2pi.
Resulta que el dominio de esta función son todos los números reales para la función seno. Por lo tanto, tendría que dibujarla para todo x número real. ¿Cómo la dibujamos en otro lugar? Bueno, aquí está el dibujo entre 0 y 2pi. Tendríamos que apelar a lo que vamos a llamar la periodicidad. ¿Cómo dibujamos en el caso negativo? Bueno, en el caso negativo, nosotros tenemos que se cumple esta propiedad. Una propiedad que también no es difícil de darse cuenta, pero es válida. La función seno es una función impar. Nosotros ya sabemos a esta altura lo que es una función impar. Por lo tanto, eso afecta bastante la gráfica. Lo que dice la función impar es que si yo quiero dibujar en el lado negativo, tengo que reflejar respecto al origen. Y eso es lo que se puede apreciar acá. Y ya sabemos todo. Mira, por ejemplo, este pedazo corresponde a la gráfica entre 0 y pi medios. Como la función es impar, entre menos pi medio y 0, la gráfica tiene que reflejarse de esa manera. Y efectivamente lo hace. ¿Ok? Este pedazo es la reflexión respecto de este punto, que es el origen. Bueno, entonces uno va copiando, manteniendo la reflexión. En el lado derecho, uno dice, bueno, entre pi medios y pi, el pedazo es así que tendría que ocurrir entre menos pi y pi medios, entre menos pi y menos pi medio tendría que ser así, porque es lo que se refleja respecto al eje. Y de esa manera uno copia. Entre pi y 2pi la gráfica es así que lo que tendría que ocurrir que entre menos 2pi y pi se tiene que reflejar respecto al eje. Así que esta propiedad ya nos permite extender la gráfica al intervalo menos 2pi, 0, como el que aparece ahí. Y entonces queda la pregunta de cómo extendemos la gráfica fuera del intervalo 0,2pi. Bueno, y la extensión es lo que vamos a empezar a hablar en unos minutos más. La podemos hacer también porque la función seno tiene esta otra propiedad, que se llama periodicidad. X más 2pi, esto es seno de x. Y eso vale para todo x. Y esta propiedad, ¿por qué es verdad? Por la definición del seno del círculo. Fíjate que, ¿qué significa x más 2pi en el círculo? Significa que tú estás sumándole una vuelta completa a partir del ángulo. Entonces, por ejemplo, en este ángulo que es teta, si yo le sumo una vuelta completa a partir de él, me estaré dando una vuelta completa a partir de él, estoy llegando a ese ángulo que está ahí, y el punto que obtengo en la circunferencia es el mismo que con el ángulo teta. Por lo tanto, la segunda coordenada coincide. Eso es lo que está diciendo esta propiedad. Recuerda que el seno sería la segunda coordenada de ese punto. Esa segunda coordenada coincide porque el punto en sí coincide. También vale para el coseno. Coseno de x más 2pi es coseno. Entonces, esta propiedad que está acá es la que te permite extender la gráfica fuera del intervalo 0,2pi. ¿De qué manera? Contémoslo acá y ¿cómo hacemos la gráfica? Fíjate que si me paro aquí, voy a utilizar esta gráfica. Si me paro en un valor acá, en un punto aquí, entonces ese número, si llamamos t a ese número en realidad 2pi más este número, es 2pi más un poco más. ¿Ok? Entonces t en realidad es 2pi más algo. 2pi, t es un número que está a la derecha, entonces es 2pi más algo. Llamemos ese algo, no sé, q. Ese número q es pequeño, entonces por ejemplo ese número q estaría aquí, ¿no? Si al número q le sumo 2pi, llego justo a t. ¿Qué es lo que dice la propiedad de arriba? La propiedad dice que el seno de t, como t es 2pi más algo, es lo mismo que el seno de 2pi más q, y entonces esto es igual a el seno de, esto es igual al seno de q. Eso es lo que dice la propiedad. O sea, que la imagen de este punto es lo mismo que la imagen de este. O sea que si yo me paro aquí, esta imagen es la misma que tengo que copiar acá. Son la misma imagen. En consecuencia, si yo tomo números entre 2pi y 2pi
más pi medio, por ejemplo, o sea, 2pi y 5 pi medios, ¿sí? 2 por 4, 2 por 2, 4, 5 pi medios. Entonces, todos los números que están ahí, para todos los números que están ahí, la gráfica va a ser la misma que la que estamos haciendo acá. O sea, la gráfica la tenemos que copiar. O sea, esta parte, todos estos números, los que están entre 2pi y 2pi más pi medio, tienen la misma imagen que los que están entre 0 y pi medio. Consecuencia de esto que estoy contando es que entonces la gráfica tú la puedes ir copiando. Entonces la vas copiando en intervalos de ese largo. Entonces si tengo el intervalo 0, 2pi, y aquí tengo 4pi, que sería el doble, entonces la gráfica del seno, que es algo así, entre 2pi y 4pi la tengo que dibujar exactamente igual. Se va copiando en intervalos de esa longitud. Esta longitud es 2pi. Y esta longitud original era 2pi. Por lo tanto, esto es lo que le llamamos una onda. Esta forma se va repitiendo a la derecha en intervalos de ese largo. Y a la izquierda se repite esta forma. Entonces la gráfica completa de la función seno, me tomo todo este espacio, es simplemente la misma onda que se repite indefinidamente a ambos lados. Entonces la gráfica es algo así. Que se repite hacia allá y se repite para acá. Esa es la gráfica completa de y igual seno de x. Y eso fue posible porque la función seno era impar. Podríamos haber hecho la gráfica a la derecha simplemente, y por esta propiedad que aparece ahí, que la vamos a sistematizar en algunos minutos más. Entonces, tanto de la gráfica como de la definición, nosotros tenemos que el dominio de la función son todos los números reales, y el recorrido, como se puede apreciar en la gráfica que está aquí, voy a borrarlo un poco porque ya, ¿okay? Ahí. El recorrido de la función es el intervalo cerrado menos 1, 1. Ese es el recorrido de la función seno. Esta onda se copia a la izquierda y a la derecha. Así que nosotros tenemos que el dominio son todos los números reales y el recorrido es el intervalo menos 1, 1. Ahora tenemos una cosa adicional. ¿Dónde la función seno se anula? Bueno, la función seno se anula en el intervalo 0, 2pi, se anula en 0, se anula en pi, y se anula en 2pi. ¿Ok? Lo que uno puede concluir es que cuando considera la función en todo el intervalo, en toda la recta, se va a anular la función en todos los múltiplos de pi. 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. 0 menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etcétera, etcétera. La función se va a anular en todos esos números. Tiene una cantidad infinita de ceros entonces. Son infinitos ceros. Una colección infinita de números. Infinitos. Hay 3 en el intervalo 0, 2pi. Hay una cantidad infinita en toda la recta. Esa es la función seno. Respecto a la función seno. ¿Qué podemos decir respecto a la función coseno? Bueno, la función coseno es, volvamos a la construcción que estaba arriba, a un número X le asociamos el arco con esa longitud. Ese arco subtiende un ángulo del centro, y el punto donde intersecta el arco con el lado final del ángulo, tiene dos coordenadas. La primera ahora es coseno. Entonces tengo una función que asocia a cada número real, le asocia su imagen, que es el coseno. Coseno de x. Y también tenemos su gráfica. Aquí nuevamente se va a dibujar entre 0 y 2pi. Nuevamente aplicamos el mismo razonamiento. Uno podría construir algunos valores notables acá, para coseno, que son los siguientes. Consideremos siempre los intervalos 0, pi medios, pi.
Voy a colocar acá. Esto es así. Vamos a colocar 3 pi medios, 2 pi, ahí. Y las imágenes en 0 es 1 ahora. La imagen del pi medio es 0, en pi es menos 1, en 3 pi medio es 0 y en 2 pi es 1. Entonces podemos ubicar esos puntos en el plano cartesiano y la curva coseno tendrá que pasar por ahí. Entonces el coseno tiene que pasar por estos puntos. Ahí, ahí, tiene que pasar ahí, pi medio, ahí. Esas son las imágenes. Este número es pi medio, este es pi, este es 3 pi medios, y este es 2 pi. La imagen, 2 pi. Bueno, la gráfica de la función coseno es la curva que está dibujada en azul en ese intervalo. Ahí, en ese intervalo. Bueno, ¿cómo uno dibuja en el lado negativo? Bueno, aquí hay que acordarse que el coseno, también uno puede mostrar, verifica esta propiedad también. El coseno de menos x es coseno de x. O sea, el coseno es una función par. Y eso es verdad para todo número real. Y entonces eso afecta, como ya sabemos, a la gráfica. La gráfica se refleja respecto al eje Y, y aquí se puede apreciar claramente la reflexión. Lo que nosotros dibujamos de aquí para acá, también se dibuja en su correspondiente lado negativo, ¿cierto? Si dibujo hasta ahí, es porque venía de acá, etcétera, ¿no? Así que entre menos 2pi y 0 podemos dibujar la reflexión. ¿Y qué es lo que pasa cuando el número no es 2pi, es mayor? Uno también tiene una propiedad similar al seno, que es esta. El coseno de x más 2pi es igual al coseno de x. Y eso vale para todo x. También va a ocurrir lo mismo que ocurre con el seno, si le sumas, te das una vuelta completa, vas a llegar al mismo punto, por lo tanto las primeras coordenadas coinciden. Bueno, y esta propiedad, al igual que el seno, permite entonces ir copiando la gráfica en un intervalo mayor. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el intervalo 0, 2pi, y agrego puntos hasta continuar el doble, entonces nosotros sabemos que entre 0 y 2pi el coseno es algo así. Ahí me queda un poco cuadrado ahí, pero no importa, bueno, ya, ahí sí lo ahí. Entre 0 y 2pi es así. Y entonces, esta propiedad nos permite decir que entre 2pi y 4pi la forma es la misma. Ahí. ¿Y cómo uno continúa copiando a la derecha de 4pi? Bueno, te paras entre 4pi y 6pi. Fíjate que todos estos intervalos que estamos colocando acá, la longitud del intervalo es la diferencia de la resta de los extremos, del mayor al menor. Esa longitud es 2pi. 6pi menos 4pi es 2pi. Y 4pi menos 2pi también es 2pi. Y 2pi menos 0 también es 2pi. Entonces, en un intervalo de ese largo, tú vas copiando la misma figura. Y entonces a la izquierda copias de esa manera y a la derecha copias de la otra forma, mediante esta propiedad, y así logras copiarla completa y tienes la gráfica en toda la recta. ¿Okay? La función coseno entonces tiene el mismo recorrido, dominio, recorrido. Los valores donde se anula el coseno se anula en pi medios, en 3 pi medios, y en realidad se anula en todos los números de ese tipo. Tipo de la forma pi medio más kpi, con k en z. Se anula en tipo de la forma pi medio más pi, 2pi, 3pi, etc. Son todos los números, todos los múltiplos impares de pi medio. Al ser pi medio lo multiplicas por un número impar, positivo o negativo, vas a tener valores donde se anula. Ahí tenemos las funciones seno y coseno. Bueno, y al respecto de las otras funciones, función tangente.
La función tangente es seno sobre coseno. Por lo tanto, nosotros sabemos que el coseno se anula en una cantidad de puntos, que son los que se están indicando arriba. Tenemos que quitar esos números del dominio de la función tangente para no dividir por cero. Así que la función tangente está definida en todo número, excepto los valores donde el coseno se hace cero. ¿Ya? Por tanto, la tangente no está definida en pi medios, por ejemplo, tampoco en 3 pi medios, etc. ¿Sí? En todos esos números no está definido tangente. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Acá el fenómeno de la función tangente es el mismo fenómeno de esta función. Por ejemplo, el fenómeno es el mismo para tangente que de esta función. Que es, por ejemplo, de esta. Que nosotros ya la habíamos estudiado anteriormente. Esta función que está acá es la gráfica de la función y igual 1 partido por x menos 1. Esa función. Esa función tiene, en 1, hacemos el dibujo de la línea que está en color rojo. Esa es una asíntota, nosotros decimos. La gráfica se pega, lo que está en verde se pega a lo que está en rojo, pero nunca lo cruza. Porque cruzarlo significa que puedo evaluar en 1 y no puedo evaluar en 1. Entonces, ¿qué particularidad tiene el 1 que tú estás dividiendo por 0 ahí, cuando evalúas en 1? Eso geométricamente significa que la gráfica se va a pegar a una línea vertical. Bueno, eso mismo ocurre con la función tangente. Fíjate que la tangente cuando x es pi medio, el resultado es 1 sobre 0 que carece de sentido. Pero geométricamente lo que ocurre es que la gráfica se comporta como esta, en el sentido de que la curva se va a pegar a la línea vertical, cosa que ustedes pueden apreciar en el dibujo. ¿Okay? Entonces, pi medio es una asíntota vertical para la gráfica. Entonces, entre 0 y pi medio, nosotros hacemos el dibujo de esta manera. Ahí se va a pegar. Y entre pi medio y pi lo hacemos de esta manera, por el signo de la tangente. La tangente es negativa en el segundo cuadrante y es positiva en el primer cuadrante. Entonces, en pi medio se produce ese fenómeno que es el mismo fenómeno que ya habíamos visto antes, con esa función. Ahora, ese fenómeno se va a repetir en todos los valores donde el coseno es cero. Por ejemplo, el coseno es cero en menos pi medios también. Por lo tanto, en menos pi medio también se va a producir el mismo efecto. Ahora, ¿cómo hacemos el dibujo de la tangente? La tangente tiene esas asíntotas, pero además uno puede mostrar que la función tangente es impar, y eso ayuda entonces a graficar. Tangente de menos x en menos tangente de x. Y por lo tanto, como esto es impar, una función impar. Y como esto ocurre, y tenemos el dibujo entre 0 y pi medio, ya fácilmente podemos usar esta información para hacer el dibujo entre menos pi medio y 0. Y el dibujo tiene que ser así, porque la función es impar. ¿Ok? De la misma manera, entre pi medio y pi, la gráfica es así que tenemos que dibujarla entre menos pi y pi medio de la otra manera, y la dibujamos así. Para que preserve la reflexión respecto al punto. Y entre pi y 3 pi medio, la gráfica de la función tangente es de esta forma, porque aquí estamos en el tercer cuadrante y la tangente es positiva. Así que en este intervalo, el hecho que es impar nos lleva a que la gráfica es así. Así que la gráfica se va a ir repitiendo. Mira, se va a ir repitiendo esos intervalos. Justo entre dos ceros va a copiar la misma gráfica. Ahora, ¿qué ocurre con la tangente? Eso también ocurre porque la función tangente tiene esta propiedad. Tangente de x más pi, una propiedad que ya se probó la clase pasada. ¿Sí? En uno de los versículos. De esa longitud, fíjate que tiene longitud pi. Y este también tiene longitud pi. Que también es la misma longitud que este.
En cada uno de esos vas copiando la gráfica, es una fotocopia de la que está al medio, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? De la gráfica nosotros tenemos, si nosotros miramos la gráfica, pero se puede probar de manera rigurosa, el recorrido de la función tangente son todos los reales. Todos los números reales. Y la función no está definida en esos valores los valores donde hace cero la función. Y además la función tangente se anula, o los ceros, justamente ahí, en todos los múltiplos de pi. En todos los múltiplos de pi. Bueno, ahí tenemos la función tangente. ¿Ya? De la misma manera podemos estudiar, y aquí voy a adelantarme un poco porque propiedades muy parecidas ocurren para las otras funciones. Para la función cotangente, que es el coseno sobre seno, ahora esta función no está definida en los valores donde el seno es 0, el seno se anula en todos los múltiplos de pi, así que hay que quitar estos valores. La función cotangente entonces tiene también asíntotas muy parecidas a la tangente, pero en todos los múltiplos de pi, o sea, en 2pi, pi, 0. Y la función cotangente tiene una gráfica muy parecida a la tangente, entonces. Cotangente también es una función impar, así que eso va a ayudar a hacer el dibujo. Entre de x, el recorrido son todos los números reales y el dominio es a los reales le quito los ceros del seno. Bien, nos faltan dos más y empezamos a estudiar la función senoidal. Mira, la función secante es el recíproco del coseno. Podemos decir nuevamente, al igual que la tangente hay que quitar los valores donde se anula, tenemos que quitar todos los valores donde hace cero el coseno, no podemos dividir por cero. Y en esos puntos también vamos a tener asíntotas, no es de extrañar, lo mismo que para tangente. Van a ocurrir también esas líneas verticales que se van a destacar. Esas líneas verticales las vamos a dibujar en todos los tipos de las formas 0, pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, menos 3 pi medios. ¿Qué ocurre con la secante? Bueno, como la secante es el recíproco del coseno, y el coseno de x no pasa de 1 menos 1 y 1, uno puede concluir de aquí que la secante de x, que es el recíproco de ese número, es mayor o igual que 1. Es 1. Ahí. La secante es mayor o igual que 1. O sea, lo que nosotros tenemos es que la secante de x está sobre 1 o la secante de x está bajo menos 1. Por lo tanto, la gráfica de la función secante, si nosotros dibujamos las líneas verticales y igual 1 e igual menos 1, en esa banda, o lo que queda entre esas dos líneas, no hay gráfica. En esa banda que está ahí no hay gráfica de la función secante. Es decir, la función secante va a tener sentido hasta antes de menos 1, al llegar a menos 1 y después de 1. Ahí va a haber gráfica de la función secante. En esa banda no hay nada. La gráfica de la función que aparece ahí. Esta es la gráfica de la función secante. ¿Okay? En 0 es 1 y en todos los, por lo tanto es como una especie de parábola, de hecho, son parábolas que podemos ir dibujando. La secante es una función par, así que eso ayuda a hacer el dibujo, ¿no? Secante de menos x, secante de x. Es una función par. Es una función par. Bueno, tenemos una función par. El dominio son todos los reales excepto los valores donde se hace cero el coseno. Y el recorrido es este intervalo, esta unión de intervalos. Es el recorrido. Esta función no tiene ceros.
no intersecta el eje X, como se puede apreciar de la gráfica, no presenta raíces ni cero, o cero. La última que queda es dividir por seno, se llama cosecante. El dominio son todos los reales excepto los valores donde se anula seno, ahí, 1 partido por seno. La gráfica es la que se presenta ahí, también no tiene, entre menos 1 y 1 no hay gráfica. El dominio de la función, el recorrido tiene sentido después de 1 y antes de menos 1. Ahí. Y ese es el dominio, y la cosecante es impar. Es impar porque el seno lo es. Una función impar. Tiene esas asíntotas. Bueno, esas son las gráficas de las funciones. El que pueda conocer la gráfica es consecuencia de esta propiedad bien interesante, que funciona por la definición de seno, pero es la que vamos a estudiar en un poco más de detalle, que se llama función periódica. ¿Okay? Se llama la función periódica. Entonces, digamos simplemente digamos lo siguiente. Tenemos la definición de la función, de una función periódica, es, acá. La definición de la función periódica de periodo P, una función, digamos, que es periódica con ese periodo, un poco más, a ver, un poquito más, a ver, veamos acá. Una función definida que va de R en R, el recorrido son todos los reales, se dice periódica de periodo P, P positivo, si se cumple esta igualdad. Para todo X. Donde el periodo es el primer número donde eso ocurre. ¿Ok? El periodo es el primer valor donde eso ocurre. Los ejemplos más importantes, pero no son los únicos, son la función seno. La función seno es periódica de periodo pi, porque se cumple esta propiedad. Ya lo comentamos. Seno de x más 2pi es seno de x. Eso vale para todo x. Y el coseno de x más 2pi también es coseno de x. Para todo x. Estas son funciones periódicas. P en este caso es 2pi para el seno. Lo primero que uno observa de la definición, que habla del primero, el menor de los valores. ¿Ok? Si hay un valor, hay muchos valores, pero uno siempre se queda con el primero. Note que si nosotros tomamos x más 2pi, x más 2p, eso es lo mismo que colocar f de x más p, 2p es p más p. ¿Y qué dice la propiedad? La propiedad dice que f de algo más p es el f del algo, sea lo que sea ese algo. Aquí el algo es esto. Entonces f de algo más p es f de algo. O sea, es f de x más p. Y f de x más p es f de x. Por lo tanto, de acuerdo con la definición, este número también es un periodo. Porque f de x más 2p es f de x. Bueno, 2p es mayor que p. O sea, cuando nosotros hablamos del periodo, hablamos del primer número positivo donde eso ocurre. Entonces tengo muchos. También va a servir con 3p, con 4p, con 5p, con todos los múltiplos de p. Entonces,
el periodo va a ser el primero, o el más chiquitito. Por eso dice que es el menor de los valores. El primero, ¿ok? El primero. Entonces el primero, donde ocurre que el seno y el coseno son periódicas, es 2pi. Así que ese es su periodo. 2. Bueno, las funciones que están ahí son periódicas. No todas las funciones son periódicas. Gráficamente, ¿qué es lo que ocurre? El impacto que ocurre en una función periódica es que la gráfica se va copiando. En una función periódica, lo que ocurre en el intervalo 0p se va a ir copiando en todos los intervalos de ese largo. Entonces, uno se da cuenta que la función es periódica al mirar la gráfica. Si yo sé que la gráfica es así, por ejemplo, entonces entre p y 2p la gráfica se va a copiar. Y se va a ir copiando ahí. ¿Ok? La gráfica entonces de las funciones periódicas son ir copiando infinitamente una porción de gráfica. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, aquí vamos a ver dos ejemplos de una función que es periódica y otra que no lo es. La función coseno de x más 1 es periódica de periodo 2pi. Bueno, aquí está haciendo una manera de probar que usando la fórmula de la suma del coseno de la suma de dos ángulos, por ejemplo, agrupamos de esta manera, ahí, y aplicamos, y en alguna parte ocupo esto, y también ocupo esto. Entonces llegamos directamente a que, recuerda que lo que hay que probar acá, o lo que hay que chequear es que f de x más 2p, 2pi es f de x. Y eso tiene que valer para todo x. ¿Ok? Eso tiene que ocurrir para todo x. Para todo valor de x. Cosa que ocurre acá. Así que esa función es periódica con ese periodo. En cambio, esta función no es periódica. Esta que está acá. La función 2x cuadrado más 3x no es periódica, porque si suponemos que es periódica, debería haber, supongamos que por contradicción, dice uno, queremos ver qué pasa, suponemos que es periódica y nos vamos a dar cuenta que se va a producir algo absurdo. ¿Ok? Supongamos que es periódica de periodo P. Existe un número distinto de 0 para el cual esto se tiene. Y eso vale para todo x. Entonces lo que podemos hacer es calcular f de x más p e igualarlo con f de x y ver qué pasa. Bueno, calculamos f de x más p, que nos da esto. Y lo igualamos a f de x. Y miramos aquí. Esta igualdad debe ser cierta para todo x. Bueno, pero esta igualdad resulta ser verdad para todo x si el p era 0. Si el p no era 0, esta igualdad no es cierta. Hay valores de x para los cuales esto no se cumple. Llegamos a la contradicción porque se suponía que era periódica con periodo p, ese número era positivo. Y aquí teníamos que concluir que si queríamos mantener que esta igualdad era cierta, el p tenía que ser 0, aquí estaba la contradicción. Eso es absurdo, pues p es distinto de 0. Por lo tanto, la función no es periódica. Una manera más directa de mostrar que esto falla, es escogiendo un valor de x concreto, para x igual x sub 0. Si escogemos un valor concreto de x, podemos mostrar que esa aplicación, eso falla. Muy bien. ¿Ya? Eso sí está diciendo. Bueno, a ver, chequemos algunos de estos que está, comentemos algunos de esos. Bueno, están resueltos los tres, así que, pero veamos cómo podemos encontrar el periodo de las siguientes funciones. Todas las funciones que se están considerando son periódicas. ¿Cuál debería ser el periodo? A ver, para cada una de estas funciones ocurre esto.
¿Cuánto debe valer P para que eso sea cierto? ¿Ya? Eso es lo que nosotros nos estamos preguntando. Entonces, una manera de razonar es la que se propone a continuación. Uno dice, f de x más p con esta función sería seno de x más p medios. La función es esta. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos separar la fracción seno de x medios más p medios. Ya, pero lo que nosotros sabemos es esto. La función seno es periódica, de periodo 2pi. Por lo tanto, seno de algo más 2pi es el seno del algo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que f de x más p sea f de x, entonces miro acá, yo quiero encontrar p para que eso ocurra. Y yo sé que tengo esta igualdad. Entonces miro esta igualdad. Para que esto ocurra, yo debería pedir que este número coincida con ese número. Si P es tal que estos números son iguales, entonces voy a conseguir lo que quiero. ¿De acuerdo? Esto yo sé que es verdad. Esto es verdadero. Y yo quiero esto. Así que si escojo P justamente de tal manera que P medio sea justo 2pi, voy a obtener la igualdad. Entonces hago esta igualación. P medio debe ser 2pi. Si P medio es 2pi, o sea P es 4pi, entonces se cumple lo que nosotros queremos que se cumpla. Así que el periodo de la función tiene que ser 4pi. El periodo debe ser 4pi. Ahí. Bien, dice uno. El periodo debe ser 4pi. Así que P es 4pi en este caso. Y el mismo razonamiento lo podemos ocupar en el problema B, por ejemplo. Yo quiero que el coseno de pi x medio es una función periódica. ¿Cuánto vale el periodo? El mismo razonamiento. F de x más p es coseno de pi x, pi factor de x más p medios, y llegamos a esto. Pero nosotros sabemos que esto es cierto, porque el coseno es periódico de periodo 2pi. Fijarse que lo que yo quiero lograr, lo que nosotros queremos lograr, que esta expresión sea igual a esta. Esta, para todo x. Pero yo sé que esa expresión es igual a esta. Así que uno podría escoger p de tal manera que este número sea justo ese. Escogemos p de esa manera, logramos lo que nosotros queremos. Aquí está. El periodo tiene que ser 4. Si p es 4, va a funcionar. Esa función es periódica de periodo. ¿Ok? Periódica de periodo. Y en el último, bueno, hay que hacer el mismo razonamiento para llegar ahí. Ya, entonces, como para ir cerrando, lo que vamos a empezar a estudiar ahora, y esta parte es bien importante, la van a ocupar mucho ustedes en física, es esta función. A todo el esfuerzo del estudio de las funciones recae para estudiar esto. Esta función se llama la función senoidal. Función senoidal o sinusoidal. Ahí le llaman función sinusoidal. Constante seno de dx más constante de coseno de dx. Fíjate que lo que está dentro del seno y del coseno es lo mismo. Ese es el argumento. Este que está acá es el argumento. Esta función aparece, bueno, se ocupa fuertemente en física. Ustedes a lo mejor ya han estado trabajando con ella. Lo que se llama el movimiento armónico simple. Y fíjate que este es el argumento. Lo que está dentro, el ángulo que va dentro del seno y del coseno es el mismo. Es decir, el b es el mismo para ambos. ¿Ya? Entonces, queremos estudiar la gráfica de esa función. ¿Cómo se puede graficar eficientemente esa función? Bueno, y la manera es transformar esto en una expresión, en una sola expresión. Y para eso aplicamos este truco. Es este. Lo que hacemos es multiplicar a f por ese número.
Si tú multiplicas por un 1 ¿de qué forma? De ese número. Esa forma. Recuerde que A y B no son ambos nulos, si no sería la función constante. Y el caso interesante cuando ambos son distintos de 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por ese número que está ahí, por un 1. La expresión no la estamos cambiando. Un 1 de la forma a cuadrado más b cuadrado partido por raíz de a cuadrado más b cuadrado. Estoy multiplicando por ese 1. Y entonces tomamos el denominador y distribuimos el denominador. Y llegamos a esto. Fíjate que toda esta expresión, todo esto, es lo mismo que esto. Si no se hizo absolutamente nada. Ahí. No hicimos absolutamente nada aquí. Ahí. Pero con la gran diferencia ahora de que podemos hacer un poco de arreglo. Vamos a trabajar este número. Ese que está ahí y ese que está ahí son números menores que 1. ¿Ok? Son números menores que 1 y la suma de los cuadrados es 1 para esos números. El cuadrado de ese número más el cuadrado del otro es 1, como uno puede fácilmente darse cuenta. Entonces esos dos, el par ordenado, con esas coordenadas, está en la circunferencia unitaria. Esta es esa prima, que está ahí. Recuerda que para estar en la circunferencia unitaria, la suma, las coordenadas de ese punto, la suma de los cuadrados de las coordenadas da 1, como ocurre acá. Entonces lo que podemos considerar es un ángulo. Si nosotros tomamos ese punto, nosotros estamos considerando el ángulo del centro. Con esos puntos, con el punto A' y con el punto R y con el origen. Aquí tengo un ángulo del centro, el que se está considerando ahí. Y por lo tanto tengo un ángulo que le vamos a llamar alfa. Ahora, ¿cuál es la gracia de ese ángulo alfa entre 0 y 2pi? Que podemos calcular el coseno y el seno de ese ángulo. Resulta que el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, o sea, el coseno de ese ángulo es justamente este número, o sea, el número que multiplica esta expresión, y el seno de ese ángulo es el otro, b sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, a ver, multiplicamos y dividimos por 1, o sea, multiplicamos por un 1 conveniente de esa forma, distribuimos el denominador, cada uno de los números que multiplican son menores que 1, la suma de los cuadrados es 1, la suma de los cuadrados es 1, así que es el par ordenado que formamos de esta manera es un punto en la circunferencia, y por lo tanto podemos determinar un ángulo, que es el que se está indicando acá. Y bueno, entonces nosotros podemos reemplazar los números, las fracciones que aparecen ahí por coseno y seno. Si nosotros llamamos a ese término, entonces la función f de x es esta, llamémosla estrella, esta función, estamos reemplazando coseno de alfa, estamos reemplazando seno de alfa. Entonces nos queda coseno, seno, seno, coseno. Y esa expresión se puede reescribir usando la identidad del ángulo doble. Ahí está, el ángulo de la suma de dos ángulos, que es este. Por lo tanto, cualquier función de esta forma, una combinación de seno y coseno del mismo argumento, puede siempre ser escrita así. ¿Ok? De esta manera. Y esta es la función senoidal, sinusoidal. F de x es una constante por
seno de bx más alfa. Lo que lleva entonces a estudiar esta función. ¿Okay? Y queremos ver la gráfica o cómo afectan los valores de A, B y alfa. Y eso es lo que vamos a comenzar a tratar ya empezando la próxima clase. Entonces vamos a estudiar qué significado tiene este número, qué significado tiene este número y qué significado tiene ese número. ¿Cómo afecta eso a la gráfica? Fíjate que lo que está ocurriendo acá es que lo que tú tienes de fondo es la función seno, que se está modificando, agregando unas constantes en el argumento, ¿sí? Aquí lo que va a ocurrir va a ser la traslación vertical, horizontal, contracción, dilatación, etcétera, de la función seno. El número que acompaña, que multiplica, que en este ejemplo, por esta construcción, es positivo, vamos a permitir que ese número tenga signo, podría ser negativo, y entonces estudiamos el número en el contexto general. Ese número se llama la amplitud. Entonces lo que podemos decir, como para ir redondeando, es que vamos a considerar el número que multiplica la función seno y el valor absoluto de él se va a llamar la amplitud. La amplitud, ¿cuán amplio es? Entonces, ¿cuál es el efecto de multiplicar seno por ese número? Eso es todo lo que el objetivo de esta parte, con eso voy a ir cerrando. Y el efecto es, como sabemos en el caso de una función general, de estiramiento o de contracción. Y esto es vertical. Miremos las gráficas para que se entienda cuál es el efecto de multiplicar la función seno por una constante. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos la gráfica del seno por 2, la gráfica de seno es la función que está en rojo acá. Fíjate que el seno tiene recorrido el intervalo menos 1, 1, aquí está, menos 1, 1 ahí, ese seno. Pero si nosotros amplificamos por 2 o multiplicamos por 2, la gráfica se estira y ahora el recorrido es entre 2 y menos 2. Fíjate que la gráfica, entonces, la palabra amplitud significa que en este caso amplía la gráfica, la estira. El único cambio que se le está haciendo a la gráfica es que la estás estirando, un estiramiento vertical. Se estira verticalmente. Cuando el valor de A es 2. Si el valor fuera un medio, ocurre algo distinto, que la gráfica se contrae. Fíjate que la gráfica que está en verde, en rojo es seno, y la que está punteada es la de 0.5 seno de x o un medio. Fíjate que la gráfica de esta función ahora es el intervalo menos un medio, menos un medio, un medio. Un medio, menos un medio, un medio. Menos un medio, un medio. Entonces, el efecto que se está produciendo acá es de compresión. Se comprime la gráfica. Bueno, esto ocurre si el número es mayor que 1 y hay compresión cuando el número es menor que 1. Estamos pensando que el número no es 1 porque si no, no le estás haciendo nada. Comprimir eso. Y se estira cuando se hace eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, rápidamente, con eso cerramos acá. Simplemente podemos encontrar cuáles son las amplitudes de las siguientes funciones. Recuerden que la amplitud es una cantidad positiva. Entonces, para la función A es 3. Para la función que está en B es 0.12, o bien 3 sobre 25. Y para la función C es 3 también. Fíjate que la es negativo. El valor absoluto de él es la que nos da la amplitud. Cuando es negativa la función tienes que reflejarla en torno al eje X. ¿Ok? Entonces, lo que nos queda es estudiar, y con eso vamos a ir cerrando la próxima clase ya, es qué efecto sobre la gráfica de seno es
B y sumar en el argumento alfa. ¿Ok? B va a tener que relación con el periodo y alfa con el que llamamos el ángulo de desfase. Bien, eso es lo que nosotros tenemos acá. Voy a dejar de compartir acá. Déjame